Desde el Sinaí hasta nuestro corazón, la voz de la Torá sigue resonando. Letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Sí. Shalom, hermanos. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Gracias al Eterno. Qué bueno verla, hermana Hanna. Sí, ¿verdad? Sí, no la había visto ya en un mes. Estaba malita. Estaba malita. Sí, gracias a Dios. Ya está mejor. Ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Listos para la siguiente parte de la parashá? Bueno, les preparé un tema, algo secular. Vamos a hablar sobre los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto, porque están relacionados con las plagas. Hablábamos la semana pasada de la revelación del Eterno, de su nombre, ¿verdad? Y que era una revelación no solamente punitiva, sino teológica, para enseñarles, tanto a los egipcios como a los Bené Israel, el nombre, quién es el Eterno. Y vamos a ver cómo cada plaga castigó a estas deidades egipcias. Está interesante el tema, hermanos. Vamos a empezar. Está escrito en Deuteronomio 4:19. Y cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes seducir de manera que te postres ante ellos y los adores. El Eterno Eloheja se los ha repartido como dioses a todos los pueblos que hay bajo el cielo. A ustedes, en cambio, el Eterno los tomó y los sacó del horno de hierro de Egipto para que fueran el pueblo de su propiedad, como efectivamente ahora lo son. Estas palabras se las dijo porque ya había un antecedente. Los Bené Israel ya habían caído en idolatría. Estaban acostumbrados a las prácticas idolátricas del pueblo al que sirvieron. ¿Sí? Es en Éxodo 11, ¿verdad? Es Deuteronomio 4:19. ¿Sí? Ok, vamos a la siguiente. Aquí tenemos un ídolo, el toro Apis. ¿Ya lo conocía usted? ¿No lo conocía? Fíjense, además del culto astral, los egipcios sacralizaron una gran diversidad de animales, entre ellos el cocodrilo, el gato, el chacal, el halcón y el toro, los cuales estaban estrechamente vinculados a su panteón de dioses. Si usted le pone atención, gracias hermano, gracias Shalom. Si usted le pone atención a toda la iconografía del panteón egipcio, se dará cuenta que todas sus deidades tienen semejanza de animalitos. Son seres antropomórficos, con figura humana y partes de animal. Todos estos ídolos de ellos. Y tenemos ahí el toro Apis. Es un ejemplo emblemático, ¿verdad? Considerado la encarnación viva de Osiris y símbolo de la fertilidad, poder y continuidad divina. Fíjense, el becerro de oro, hermanos, desde una perspectiva histórico-cultural, puede ser entendido como una representación de este toro, del toro Apis, con el disco solar. Era un toro o un becerro con el disco solar arriba. ¿Por qué hicieron esta representación? Apis está de una manera indirecta relacionado con la figura del creador. Fíjense lo que les digo. Y se los voy a demostrar. No quiere decir que es una representación pagana, o sea, es una representación pagana que tenían los egipcios y los Bené Israel que se asimilaron con los egipcios. Fíjense,
Los egipcios estaban muy avanzados. La escritura protosinaítica, ¿sí sabe qué es la escritura protosinaítica? ¿No? Es la escritura antigua. Esta la adoptaron los Bené Israel de parte de los jeroglíficos egipcios. ¿Se han visto los jeroglíficos egipcios? ¿Cómo eran? Cuerpos de animal, cara de hombre o viceversa. Así es. Eran dibujitos. Y los egipcios dibujaban un toro. O sea, para ellos, ¿puedo borrar aquí? Para ellos representar un toro, pues no existía la escritura que hoy conocemos, ¿verdad? Entonces, para ellos dibujar un toro, o para escribir, dibujaban un torito. Yo no sé dibujar. Dibujaban un animalito. ¿Sí? Algo así, con cuernos. Hágalo con rojo porque no se ve. ¿No se ve? Bueno, es un dibujo de un toro. Es un dibujo de un toro. ¿Ok? Y la figura que nació en el pictograma hebreo fue esto. Esta es la Aleph, es la primera letra del Aleph Bet. Es un torito. La pura cabecita. ¿Sí? Esta letra se llamaba Alpu. Alpu. ¿Qué es un Alpu? ¿Han tomado la lechita Alpura? Alpura, bueno. Alpu significa vaquita. Elef en hebreo es ganado, pero a la vez Elef significa 1000, porque el ganado es muy numeroso, ¿verdad? Es incontable el ganado a veces. Bueno, entonces de ahí nació este emblema, y por el nombre Alpu se conoció la letra como Aleph. Aleph por el nombre Alpu o Elef. Elef, Aleph. Y así se llama esta letra, que hace referencia a un toro o a una vaquita, ¿sí? Entonces esta letrita de la cabecita de toro se llama Aleph. Aleph en el proto-sinaítico, ¿ah? ¿No se ve? Rojo sí se ve. A la próxima les traigo un mío mejor. No, ninguno raya. Bueno, sí. Bueno, todos saben que se llama Aleph, ¿no? La letra. Ya todos saben. Ok, vamos a la que sigue. Y fíjense, dice: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Shmot 32:1. El becerro de oro no fue presentado como un Dios extraño, fíjense. No fue presentado como un Dios extraño. Se basaron en algo. Tenían una idea errónea, ¿verdad?, de lo que era la divinidad. Porque no lo conocían. Estaban tan asimilados que no conocían al Eterno. Habían escuchado de que había un ser supremo, ¿verdad?, que se le había parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no lo conocían, o tenían una idea distorsionada de lo que era la divinidad. Pero sí tenían bien entendido lo que era el Dios Apis, ¿verdad? Para ellos era algo más conocido. Okay, y dice: el becerro de oro no fue presentado como Dios extraño, sino como una representación visible del poder que los había sacado de Egipto. ¿Sí? Por eso crearon un becerro, porque era lo más parecido de esa idea distorsionada que tenían de la divinidad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y la cosmovisión que tenían los egipcios, como ya lo he comentado, era panteísta. Porque si en verdad tenían, si a decir verdad, tenían un sinnúmero de deidades, pero todas las representaban con características de animales, de poderes sobre la naturaleza, sobre el cosmos. O sea, toda la naturaleza es inmanente, o sea, con la creación o con el creador para ellos. Es la idea que tienen ellos. ¿Mande? La mayoría de toro, ¿cómo fue? Simulando un toro. Pues tenían animales en su panteón. O sea, veneraban a los animales. De hecho, el faraón se decía que era la reencarnación de Osiris. Ajá, un dios.
hecho, en la India, en la actualidad, Las vacas son sagradas. Ajá. Y Osiris tiene mucha relación con Apis, con el torito ese que les estoy mostrando. Fíjense, según el historiador griego Heródoto, se han escuchado hablar de él, ¿verdad? Es muy famoso este historiador. Asesinar a un animal considerado sagrado era castigado con la muerte. Estos animales no solo eran venerados en vida, sino que al morir eran momificados y recibían exequias similares a las de los faraones, fíjense. Lo que evidenciaba la equiparación entre lo animal y lo divino dentro de la mentalidad egipcia. ¿Y se acuerdan lo que les decía el faraón a Moshe y Aarón? Váyanse, pero no se lleven los animales, no los maten. ¿Sí? ¿Sí lo leyeron en la parashá? ¿Por qué? Porque los veneraban los egipcios. Realmente. Dijo Faraón, si nos llevamos eso nos van a apedrear. Ajá. Porque tenemos que hacer sacrificio. Sí. Los veneraban, no querían que los mataran, que los sacrificaran. Pero el Eterno le dijo, dile al faraón que los voy a matar. Van a hacer sacrificios para mí. Qué interesante, ¿no? Ok. Dice Éxodo 12:12. Esa noche recorreré el país de Misraim para exterminar a todos sus primogénitos, tanto personas como animales. De este modo, yo, el Eterno, daré un justo escarmiento a todos los dioses egipcios. Fíjense. Y sí lo hizo. En todas las plagas vemos cómo les quitó esa idea a los egipcios. O sea, fueron plagas teológicas para enseñarles que estas deidades no tenían ningún poder. ¿Sí? Y vamos a analizar cada una de las plagas. Dice Shmot 7:19. El Eterno dijo a Moshe: manda a Aarón que tome su vara y extienda su mano sobre las aguas de Misraim, sobre sus ríos y canales, sobre sus estanques y todos sus depósitos de agua. Todas las aguas se convertirán en sangre. Habrá sangre en todo el país de Misraim, incluso en los recipientes de madera y de piedra. Moshe y Aarón obraron según lo ordenado por el Eterno. Aarón alzó su vara, golpeó las aguas del Nilo ante la mirada del faraón y sus cortesanos, y las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces del Nilo murieron, y el río empezó a despedir un olor tan pestilente que los egipcios no pudieron beber de sus aguas. Egipto entero se llenó de sangre. Incluso el río Nilo también era una fuente de... Para los egipcios era... o sea, ellos no dependían de la lluvia porque tenían su río. Se sentían muy orgullosos de su río, ¿verdad? Y también con esta plaga evidenció a esta deidad, que es la deidad Num, que es un ídolo con cuerpo humano y la cabeza de carnero. Ajá. Dios egipcio representado con cabeza de carnero. Y este era considerado el guardián de las fuentes del Nilo. ¿Sí, sí, hermano? Lo que yo creo, aludiendo a su comentario acerca del río Nilo, el Eterno en su bondad infinita lo crió para que la gente tuviera un medio de alimentación, ¿verdad? Subsistiera. Entonces, como nunca se secaba, le atribuían al mismo río, ¿verdad? un carácter divino. Lo mismo pasa con el río Pánuco, ¿no? Nunca se seca. Y a cientos o miles de comunidades, ¿verdad? Es un medio de alimentación, porque de ahí se alimenta el hombre. Lo mismo pasa con el río del Amazonas, nunca se seca. Y ahí millares de gentes, ¿verdad? Se alimentan, atribuyéndole una divinidad. Ahí ese es el error, ¿verdad? Que la gente lo toma como una divinidad y pues por la ignorancia caen en la idolatría. Lo mismo pasa aquí en México. Sí, sí, hermano. ¿Verdad? Con las imágenes, ¿verdad? Con las figuras, ¿verdad? Creen que tienen cierta influencia divina, pero como dice la Escritura, en mi pueblo perece, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Sí. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no estudiamos,
nos quedamos en stand-by, Sí. nos quedamos en ignorancia. Ahora, dice San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que no hay la vida eterna. O sea, tenemos que leer todo y retener aquello que va en cierta línea con lo que dice la Torá y con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Podemos leer todo, pero desechar aquello que no edifica y que no va conforme a la Biblia. Chequea el comentario, por ejemplo, los proverbios, los midrash, ¿verdad? Y ya no sigo más, ¿verdad? Entonces, si podemos sacar algo bueno de ahí, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Nos edifica y nos ayuda a elevar nuestra alma. Así Y es. tener a lo mejor una más amplia perspectiva de lo que Dios quiere que sepamos. Shalom. Shalom. Así es, hermano. Muchas gracias por el comentario. Ok, vamos a proseguir. También hay una deidad que está asociada, ¿verdad?, con el Nilo. Api, deidad asociada a la crecida anual del río, fenómeno indispensable para la fertilidad de la tierra y la prosperidad agrícola de Mizraim. Y ahí tenemos la deidad. Ajá. Entonces, mediante esta plaga evidenció tanto a Agnum, que vimos anteriormente, y a al Hapi. Ajá. Ahora vamos a proseguir, vamos a leer lo que dice Shmot 8:5. Moshe contestó al faraón: ¿cuándo quieres que interceda por ti, por tus cortesanos y por tu pueblo, para que el Eterno retire las ranas de ti? Aquí estamos ya en la otra plaga. De ti y de tu palacio, y se queden tan solo en el río. Mañana mismo, respondió el faraón. Moshe asintió. Así se hará, para que reconozcas que no hay nadie como el Eterno Eloheno. Las ranas se alejarán de ti, de tu palacio, de tus cortesanos y de todo tu pueblo. Únicamente encontrarás ranas en el río. Moshe y Aarón salieron de la presencia del faraón, y Moshe suplicó al Eterno a propósito de las ranas con que había abrumado al faraón. Y aquí tenemos otra deidad que está asociada con esta plaga. Ajá, Eket. Fíjense nada más qué fea está. Cara de rana. Ajá. Dios egipcia representada con cabeza de rana, asociada a la fertilidad y al nacimiento. ¿Sí? Sin embargo, esta deidad no pudo controlar esta plaga de ranas, por lo que el Eterno, mediante esta, evidenció a otra deidad egipcia. Esto ustedes lo pueden investigar por su propia cuenta mediante estatuillas, representaciones en piedra, en estelas. Existen estas, en las redes, son de dominio público. Y hay muchas deidades, hay mucha evidencia sobre esto, ¿verdad?, sobre los dioses egipcios. Las ranas, fíjense, al ser consideradas sagradas, solían recibir un trato ritual e incluso eran embalsamadas como reyes, las embalsamaban. Sin embargo, en esta ocasión está escrito que las amontonaron y expelía un olor fétido, apestaba todo Egipto. O sea, no las embalsamaron, no hubo oportunidad. Eran un montón, exactamente. O sea, sí, el Eterno evidenció esta deidad. Así es. ¿El qué es rana? ¿Mande? ¿El qué? Eket. También tenemos Anubis. Fíjense, este es muy conocido, es el dios con cara de chacal. ¿Sefardea? ¿Mande? ¿No son ranas? Sí, en hebreo. Anubis es deidad del inframundo, guardián de las tumbas y patrón de los embalsamadores. La incapacidad de preservar la santidad de los animales sagrados y de asegurarles un entierro ritual evidenció la impotencia de este dios frente al juicio del Eterno. Ajá. ¿Ya lo conocía este? ¿Qué cara tiene de qué? De chacal. Es un chacal, como un perrito, pero negro. Ajá. ¿El que salía aquí en México? ¿Cuál? El chacal. Y así Sí. le está abrazando. Un báculo, se ve un báculo y la cruz, ¿cómo se llama esa cruz? Atzata, la cruz egipcia de Horus. Ok, vamos a proseguir. Vamos a leer ahora lo que dice Shmot 8:12. Aquí estamos en otra plaga.
El Eterno dijo a Moshe: manda a Aarón que extienda su vara y golpee con ella el polvo del suelo para que se convierta en quinim. Esta es la plaga de quinim. Ahí pusieron mosquitos, ¿verdad? Pero quinim eran animalitos bien chiquititos que chupaban sangre. Es que existe la controversia, no se sabe si quinim qué significa, si significa piojos, significa mosquitos. Y hay muchos animalitos bien diminutos que pican, que parecen mosquitos que luego ni uno los ve. Son polvillo. Polvillo, algo así. Ajá. O sea, no sabemos realmente qué eran. ¿Usted sabe, More? ¿Los quinim qué eran? Los quinim. Pues lo traducen como piojos, Sí, como piojos. pero no sé. Sí. Sí, existe la controversia entre los rabinos, los rabinos no saben qué son. Ok, bueno, vamos a dejarlo en quinim, ¿verdad? Entonces dice el 13, así lo hicieron, Aarón extendió la vara que tenía en la mano y golpeó el polvo del suelo, el cual se convirtió en una inmensa nube de animalitos, de quinim, que atacaban a personas y animales. Todo el polvo del suelo de Egipto se transformó en estos animalitos. Los magos intentaron hacer lo mismo con sus artes mágicas, pero no lo lograron. Mientras tanto, los quinim seguían atacando a personas y animales. Entonces los magos dijeron al faraón: esto es el dedo de Elohim. En hebreo dice el dedo de Elohim. O sea, en cierta medida los egipcios y sus hechiceros y todos estos personajes tenían o podían manipular hasta cierto punto todas las cosas de la naturaleza, ¿eh? Bueno, algunas cosas hasta cierto punto, pero aquí los evidencia el Eterno porque ni siquiera pudieron replicar a estas cositas tan diminutas. Los quinim eran animales muy chiquitos. Por eso no sé, los sabios tienen controversia porque no sale la imagen de esos quinim. Y ajá, así es. No sé cuál es, no hay. Ajá, así es. Solamente el Eterno, ¿verdad?, tiene este poder. Y bueno, y hay una deidad asociada con la naturaleza, y es la deidad Hep. De hecho, la representan toda cubierta con vegetación verde, así, miren, y con un ganso en la cabeza, ¿sí? Y ahí está. Es símbolo de fertilidad y estabilidad. Sin embargo, esta deidad no pudo evitar esta plaga, ¿verdad? También tenemos a la deidad Thot, el dios con cabeza de ibis. No sé qué sea un ibis, no investigué eso. Bueno, pero me imagino que es un animal. Y ahí está la forma del animal. Considerado la deidad de la sabiduría, los conjuros y la magia. También esta plaga evidenció a esta deidad, ibis. Ajá, Thot. Ajá. Carlos, Ajá. dice que un ibis es un ave zancuda acuática de patas y cuello largos y un pico delgado y curvado hacia abajo, Ah, ok. que habita en humedales y se alimenta de insectos, crustáceos y pequeños animales. Fíjese. siendo famoso el ibis sagrado. Se alimenta de insectos. ¿Por qué no se comió a los quinim? ¿Verdad? Se los hubiera comido, ¿no? Pero pues no pudo. Qué interesante. Vamos a proseguir con otra plaga. Está escrito en Shmot 8:16. El Eterno dijo a Moshe: mañana temprano, cuando el faraón se dirija al río, preséntate ante él y dile: esto dice el Eterno, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto, porque si no lo dejas salir, yo enviaré sobre ti, sobre tus cortesanos, sobre tu pueblo y tu palacio, tábanos que invadirán las casas de los egipcios, incluso el suelo que pisan. Pero esta vez haré una excepción con la tierra de Goshen, donde habita mi pueblo, de modo que allí no habrá tábanos. Así tendrás que reconocer que yo, el Eterno, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana mismo tendrá lugar esta señal. Ajá. Ya estamos hablando de la plaga número... ¿Cuántas van? 6, ¿no? 6. Algo así, 5 o 6. Bueno, ok. Bueno, aquí mediante esta plaga, fíjense qué fea deidad. El dios Hepri con cabeza de escarabajo. No tiene cara. Está medio raro, ¿no? Pero así lo encuentran, así lo buscan. Dios Hepri. Dios egipcio representado con cabeza de escarabajo, estrechamente vinculado al dios solar Ra. Ajá. Hepri era considerado una de las formas del sol naciente y símbolo de creación, transformación y renacimiento. El escarabajo, por su aparente capacidad de generar vida
a partir de la materia en descomposición. ¿Y había visto cómo trabaja el escarabajo? Cómo enrolla bolitas de excremento, y esta es su alimento. Ahí va empujando la bolita hasta hacerla bien grandota. Ajá. Bueno, así trabaja el escarabajo. Y bueno, era utilizado como amuleto sagrado en los rituales funerarios. ¿Y si han visto estos amuletos que luego son de oro y que se los cuelgan aquí? Sí, sí los hay. Y dice, bueno, es usado como amuleto especialmente para garantizar la regeneración del difunto en el más allá. Fíjense. De hecho, los reyes antiguos ponían escarabajos Sí. Vivos cubiertos con una plaquita de oro. Se llenaban de escarabajos, sí. ¿Se han visto las películas también? La de la momia y no sé cuál otra. Que salen escarabajos de la tumba. Sí. Sí, Martín. Dice, representado como un escarabajo pelotero o un hombre con cabeza de escarabajo, simboliza el amanecer, el ciclo largo del sol, moviendo el disco solar por el cielo tal como el insecto mueve su bola de estiércol. Aspecto, dije, significado del nombre, su nombre se traduce como el que llega a ser por sí mismo, o el que vino a la existencia por sí mismo, subrayando la autocreación. Sí, así es. Y respecto a esto, lo que decíamos de que los reyes llenaban sus tumbas de escarabajos, ellos tenían la creencia de que cada faraón al morir se convertía ¿cómo se llama? En Horus, y después reencarnaba en Osiris. O sea, cada faraón era ¿cómo se llama? Era representado por el dios Osiris. Era la reencarnación de Osiris que volvía a la vida, ¿verdad? Y reinaba. Aquí dice la vida eterna. A la vida eterna. Para ellos sí creían en reencarnación y en vida eterna. Dice Shmot 9:2. Si te resistes a dejarlo salir y continúas reteniéndolo por la fuerza, el poder divino dañará el ganado de tus campos, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Habrá una epidemia terrible, pero el Eterno hará distinción entre el ganado de los israelitas y el de los egipcios. Ninguna res israelita perecerá. El Eterno fijó un plazo diciendo, mañana llevaré a cabo esta amenaza contra Egipto. Y en efecto, al día siguiente, el Eterno cumplió su palabra. Murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Y aquí tenemos otra diosa también. Es una deidad solar como Apis, ¿verdad? Hathor era representada como una vaca o como una mujer con cuernos que sostenían el disco solar, ahí como la ven en la estatuilla, y era considerada la consorte de Horus. La vaca como animal sagrado simbolizaba nutrición, cuidado y continuidad vital, atributos que esta plaga desmanteló por completo. O sea, no pudo evitar que muriera el ganado, ¿verdad?, de los egipcios. Aquí en Hathor. Tampico hay una óptica que se llama Horus. Horus. Sí. Bueno, aquí está la sexta plaga, fíjense. En Shmot 9:8. El Eterno dijo a Moshe y Aarón, tomen ceniza de horno y que Moshe la esparza por el aire en presencia del faraón. La ceniza se extenderá por todo el país como una polvareda y en todo Egipto. Producirá úlceras purulentas en personas y animales. Recogieron ceniza de horno, la esparció Moshe por el aire en presencia del faraón, y tanto personas como animales se cubrieron de llagas purulentas. Y está escrito en el 11, o sea, los magos no pudieron enfrentarse a Moshe porque les había salido llagas al igual que todos los egipcios. O sea, ni siquiera podían hacerle frente, ¿verdad? Y bueno, y hay una deidad asociada a esta plaga. Tenemos a Imhotep. Esta es una deidad muy conocida por los médicos. Imhotep. Es célebre por haber sido considerado sanador y protector de la salud. A él se le atribuía la autoría de antiguos papiros médicos, según egiptólogos, ¿verdad?, que combinaban conocimientos empíricos con prácticas mágico-religiosas para el tratamiento de enfermedades.
En dichos textos se describen múltiples padecimientos, heridas e incluso procedimientos quirúrgicos como suturas craneales, lo que revela el alto desarrollo médico que Egipto creía poseer. O sea, sí estaban muy avanzados en estas cuestiones. ¿Sí, Martín? Dice Imhotep, que fue un erudito egipcio, polimata, sabio, inventor médico, matemático, astrónomo y el primer ingeniero y arquitecto conocido en la historia, sumo sacerdote de Heliópolis, fue chatis del faraón y diseñó la pirámide escalonada de Saqqara durante la dinastía. Gracias, Martín. Ajá. Sí, entonces Imhotep no pudo hacer nada contra estas úlceras, ¿verdad? Con estas llagas, por más que lo invocaron, pero... Muy bien. Vamos a ver otra plaga. Está escrito en Shemot 9:23. Moshe alzó su vara hacia el cielo y el Eterno desató una tormenta con truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Eterno hizo que granizara en todo Misraim. Caían los granizos y rayos mezclados con el granizo. Desde la fundación de Misraim no se vio jamás una granizada tan violenta. Aquel granizo destrozó en todo el país de Egipto cuanto se encontraba en el campo, personas y animales. Acabó con toda la vegetación y desgajó los árboles. Únicamente el territorio de Goshen, donde vivían los israelitas, se libró del granizo. Solamente las personas, los egipcios que tuvieron temor del Eterno, se libraron de esta plaga. Pero a muchos no creyeron, se guardaron. Y a muchos les dio con todo esta plaga. Y también hay una deidad asociada a esta. Ajá. Y aquí tenemos a Set. Y esta deidad es representada con múltiples formas animales. Era representado mediante como el cocodrilo, como cerdo, a veces como asno, como hipopótamo, como pez, como serpiente, animales considerados sagrados por los egipcios. ¿Sí? Y también era una deidad de la tempestad, del patrón de las armas y del conflicto. O sea, era una deidad bélica. Sin embargo, a pesar de que era una deidad asociada a fuerzas de la naturaleza, una deidad bélica, no pudo defender a Egipto de la plaga, ¿verdad? Por lo que también se evidenció, ¿verdad? Se evidenció que las deidades de Egipto no tienen ningún poder para defender, para contrarrestar los ataques del Eterno. Como en México, ¿no? Cuando llueve, dicen que está enojado claro. Ándele, así es. Muy buena, muy buena. Sí. Muy buena. Y hasta ha salido gente, ¿no? Bailando ahí en la playa para que llueva. Qué ridículo es, sí. Ok, vamos a continuar. En Shemot 10:12 está escrito: el Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano sobre Egipto, ando malo todavía de la garganta, para que venga sobre el país una plaga de langostas y devore la vegetación que no destruyó el granizo. Moshe extendió su vara apuntando hacia Egipto, y el Eterno hizo soplar sobre el país el viento del este, desde la mañana hasta la noche. Al amanecer, el viento del este había traído una plaga de langostas que invadió todo el país hasta el último rincón. Nunca antes se había visto tal cantidad de langostas, ni se vio después algo parecido. Las langostas cubrieron el país de tal modo que se oscureció su superficie. Devoraron todas las plantas del país y todos los frutos de los árboles. Y también hay una deidad egipcia asociada a esta plaga. Y tenemos a Osiris, uno de los dioses más importantes en el panteón egipcio, ¿verdad? ¿Sí? Y se decía, como ya lo comenté, que cada faraón era la reencarnación de Osiris. ¿Sí? O sea, murió un faraón, se convertía en Horus y renacía en Osiris. Fíjense. Por eso creían en la reencarnación. Ellos creían en la reencarnación. Ajá. Osiris, deidad egipcia asociada a la vegetación, la fertilidad de la tierra y los ciclos agrícolas. Según la tradición egipcia, Osiris fue el pionero en enseñar a los hombres el cultivo del trigo y de la vid.
y era considerado garante de la productividad del campo y del renacimiento de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, voy a regresarme un poquito. Bueno, mejor lo comento cuando lleguemos a la otra diapositiva, la plaga 2, la plaga penúltima. Estamos en la 9ª plaga, las tinieblas, dice. El Eterno dijo a Moshe: alza tu mano hacia el cielo para que aparezcan sobre todo Misraim unas tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moshe así lo hizo y se cernió sobre Egipto una espesa tiniebla que duró 3 días. Durante ese tiempo nadie pudo moverse, pues no se veían unos a otros, pero sí hubo luz donde vivían los Bene Israel. Ya no hay una deidad egipcia asociada también a esta plaga. Hay 2, ¿sí? El de la izquierda es Horus, y se dan cuenta, Horus trae una mitra, la mitra de Osiris, porque Horus es el hijo de Osiris, y el de al lado es el dios solar Ra, del disco solar. Y ambos lo representan con cara de halcón. Solo, De ahí esa mitra y eso es lo que sacaron, o sea, copiaron los papas que traen la mitra. Sí. De hecho, la mitra es más antigua, desde los sumerios. Dagón, por ejemplo, usaba la mitra del pescado. De ahí viene la mitra, de hecho, de los sumerios, de Babilonia. Es más antigua todavía, pero son cosas que han ido heredando otras culturas. Tampoco de ahí viene lo de los cristianos del pez. Sí, así es, todo eso. De hecho, ya hablé en una parashá sobre eso. Dice, mediante esta plaga el Eterno humilló tanto al dios solar Ra, porque hubo oscuridad. O sea, ni siquiera esta deidad pudo hacer posible que hubiera luz en la tierra de Egipto. Y Horus es el dios egipcio del cielo, por donde el sol viaja, ¿verdad? Así que fue una plaga que evidenció a estas dos deidades. Y ambos son identificados con rostro de halcón, ¿verdad? Símbolo del poder real, los dos son símbolo del poder real, el orden cósmico y la victoria de la luz sobre las tinieblas. Pero aquí fue al revés, o sea, las tinieblas vencieron a la luz, ¿verdad? Horus era considerado el garante del amanecer diario y la manifestación visible de la divinidad en el faraón, su representante en la tierra. De hecho, se dice que creían los egipcios que en la noche vencía a Osiris y llegaba al amanecer y vencía a Horus. Tenían esa creencia. Las tinieblas y la luz. ¿Mande? Las tinieblas y la luz. Así es. Carlos, Sí, ¿todavía creen en eso los egipcios? no creo. A pesar de todo. No creo, pero hay muchos estudiosos del tema, ¿verdad? Muchos egiptólogos. ¿Sí, hermano? por increíble que parezca, los egipcios conocen de Hashem. Salud, salud. Porque hay una Torah egipcia. No, perdón, un Talmud babilónico, algo así. Entonces también ellos conocen. Nada más que bueno, muchas veces, como aquí en México hay mucha religión, mucha Biblia, pero la mayoría es pagana. Sí. O sea, le restan poca importancia a la Biblia y siguen sus tradiciones. Entonces es ignorante porque quieren permanecer así ignorantes. Así es. En Egipto actualmente predomina la religión musulmana. Son musulmanes los egipcios. Sí, mucho árabe. Ok, bueno, vamos a la muerte de los primogénitos. Está escrito en Shmot 12:29. A medianoche el Eterno hizo morir a los primogénitos en Mizraim, desde el primogénito del faraón, heredero del trono, hasta el primogénito, el que estaba encerrado en el calabozo, y también a las primeras crías del ganado. Se levantó aquella noche el faraón junto con sus cortesanos y todos los egipcios, y un alarido inmenso se oyó en todo Egipto, porque no había casa en donde no hubiera algún muerto. Y aquí se evidenció a la más importante deidad de Egipto. O sea, como que el Eterno se esperó, ¿verdad?, a la última para desmantelar todo el sistema religioso, político también, pagano de la nación egipcia. Y me refiero a Isis.
es una deidad más antigua de lo que se cree. Y la adoración a esta deidad pervive en nuestros tiempos. Es la misma que Astarte, es la misma que Ashtoret, es la Virgen, la que conocen como la Virgen de Guadalupe, es la misma. Su nombre en egipcio es Aset, que significa trono o asiento. Ajá. En la iconografía, el trono era su símbolo principal, representaba el poder real, el faraón como encarnación de Horus. Se sentaba literalmente en el trono de Isis, su madre. Ajá. O sea, el faraón que asumía el trono era reconocido como Osiris y que se sentaba en Isis, que es el trono, ¿verdad? Ajá. Y también esta deidad es conocida en la Torá como la reina del cielo. ¿Cómo destruir esa deidad? Pues con la Torá. Sí, pero su adoración pervive en la actualidad, ¿eh? O sea, como el sincretismo, ¿verdad?, ha sido adoptado en todas las épocas, en todas las culturas. Fíjense, cuando su hermano y esposo Osiris, según la mitología egipcia, es asesinado y descuartizado por Set, Isis no descansa. Junto con su hermana Neftis recorre Egipto en busca de los pedazos del cuerpo. Y según la mitología, los junta y mediante artes mágicas logra darle vida y concebir de él a Horus. Ajá. Mediante prácticas mágico-religiosas reconstruye el cuerpo y lo revive para concebir a su heredero, Horus. Y esto tiene un fuerte parangón con la epopeya sumeria, la epopeya de Gilgamesh. ¿Se ha escuchado hablar de esta? ¿No? Y Gilgamesh es un gigante. Ajá. Miren, ahí tienen a la misma deidad conocida como Isis, pero aquí es Ishtar. Ajá. Bueno, en esta epopeya se narra la odisea del descenso de Ishtar al inframundo, fíjense, en busca también de su amante, Tamuz. Sí conoce a este personaje, ¿verdad? ¿Ha escuchado hablar de él? De hecho, tenemos un mes hebreo con su nombre, Tamuz. Fíjense de dónde viene todo esto. Fíjense, y según esta epopeya sumeria, es un libro muy antiguo, la terrible Ereshkigal, que era hermana de esta Ishtar, o Inanna, conocida por los sumerios, Ashtoret, conocida por fenicios, por hebreos, ¿verdad?, oculta su cadáver ahí, y ella tiene que adentrarse en este mundo de tinieblas. Ajá. Y para adentrarse hay 7 puertas, en las que en cada puerta tiene que despojarse de una prenda. Y primero pues se despoja de sus sandalias, después de su collar, Pero así poco a poco de su ropa. pies. Así era representada, hermana. Sí. Bueno, al final se despoja de todas sus prendas, quedando totalmente desnuda. Ajá. De ahí vienen muchas prácticas. ¿Se ha escuchado hablar usted del baile de los 7 velos? Ah, Donde sí. también una mujer se va despojando de sus prendas hasta quedar parcial o completamente desnuda. De hecho, en el libro de Mateo viene una referencia a eso, ¿eh? Es una danza árabe, ¿no? Sí, pero viene de ahí. O sea, son prácticas que se han tomado de estos relatos. Bueno, según lo que yo he escuchado, no me crea, investíguelo, que el rey Herodes, la hija de Herodías le bailó esta danza de los 7 velos. Ajá. Lo cautivó. Y ya saben el desenlace, ¿verdad? Lo que le pidió, la cabeza de Joanán. Ajá, así es. Bueno, viene de ahí supuestamente. Ajá, pero investíguelo. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Verdad? La terrible influencia, ¿verdad?, que ejerció Isis a través del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, aquí mediante la plaga la evidenció por completo. O sea, la redujo a nada a esta deidad, ¿verdad? Con la muerte de los primogénitos. De este relato, bueno, esto ya lo comenté, lo puede encontrar en Mateo 14, 6 al 10, ¿verdad? Y ahí tenemos una imagen de este baile de los 7 velos. Mateo, ¿qué fue? Mateo 14, 6 al 10. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.